en toda historia existen momentos claves que marcan un antes y un después, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. En la vida de Sansón, ¿os acordáis? Sansón, el forzudo con el pelo largo, ¿vale? En el encuentro con Dalila marcó un antes y un después. Fijaos, después de 4 encerronas, y se dice bien, 4, Dalila consiguió que desvelara su secreto. Sucumbió a los encantos de la mujer y reveló que su fuerza residía en su pelo largo. No prestar atención a la encerrona le costó sus ojos y su libertad. Pagó un precio muy alto. El rey David, con toda su fama, poder y gloria, en un momento no tuvo cuidado de sí mismo y cayó en el adulterio. Y después, para encubrir el adulterio, en el asesinato. Aunque siguió reinando después, David no volvió a ser el mismo después de aquel asunto. Un antes y un después de decisiones claves en las que Sansón o David no valoraron adecuadamente lo que Dios había hecho por ellos. En cada uno de los casos que he mencionado hay que señalar que Dios jamás retiró su gracia y su misericordia de ellos. Sin embargo, no dejaron de sufrir las consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas actitudes. ¿Os llegáis a identificar con esta situación? ¿Podéis pensar en algún momento crucial en vuestra vida en el que tomaste decisiones poco acertadas o que menospreciaste lo que Dios había hecho por ti? ¿Todavía sufres las consecuencias? Fijaos, en el Nuevo Testamento encontramos algunas referencias que nos pueden ayudar a comprender cómo enfrentar esos momentos cruciales y permitir que lo que es un después nefasto, trágico, se pueda convertir en un ahora, en un presente lleno de gozo. Os invito a leer conmigo en la carta no sabemos bien quién es el autor, pero sí a quién fue dirigida, a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Dice así: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Para poder entender el contexto, ¿vale? Perdón. Hebreos capítulo 1. Jesucristo es el Hijo de No se Dios. para, lo siento. Hace mucho tiempo, Quítale la voz. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados
Yo con audio. Sí, claro. La Biblia. Vale, No, vale. toqué, no sé qué, no. Vale. La mía no habla, ¿ves? Bien. Gracias. Decía, la carta a los hebreos fue escrita, entre otros, con el propósito de advertir a un grupo de creyentes o de judíos creyentes convertidos que se estaban planteando regresar a los rudimentos del judaísmo y así abandonar la fe que habían abrazado en Cristo. El momento que estaban viviendo era crítico y las consecuencias terribles. Estaban a los pies de lo que se entiende como apostasía. Además, estaban experimentando persecuciones y lo más fácil era deslizarse, resbalarse, volver al camino de donde venían. El autor de la carta, consciente de la importancia de esa encrucijada, insta a los hermanos a considerar la obra de Dios y valorarla adecuadamente con el fin de no sufrir innecesariamente las consecuencias de sus malas actitudes. En el texto anterior, el capítulo 1, dejó bien clara la superioridad de Cristo frente a los ángeles, seres extraordinarios, pero al fin los ángeles son también seres creados, como nosotros. Sin embargo, Cristo es revelado muy por encima porque su naturaleza como Hijo de Dios, Dios mismo, le hace Señor y soberano sobre todo y sobre todos. Ahora toca considerar las consecuencias que se derivan de esta verdad. Porque si Cristo es superior, ¿qué hacen menospreciando la redención en Cristo? ¿A dónde vamos? ¿Nos volvemos a Egipto, como dijo el pueblo a Moisés en tantas ocasiones? ¿A quién iremos? A la luz del texto que acabamos de leer, me gustaría considerar con vosotros cómo valorar adecuadamente la salvación que hemos recibido. En positivo. Y os invito a descubrir conmigo 3 maneras de valorar adecuadamente la obra de Dios en nuestras vidas. Primero, prestando atención a la palabra de Dios. Segundo, apreciando la magnitud de la obra de Dios en nuestras vidas. Y tercero, aceptando el testimonio de Dios mismo y de su pueblo. Vamos a ver cada uno de estos aspectos. La primera manera de valorar adecuadamente la obra de Dios en nuestras vidas es prestando atención a la palabra de Dios. Dice el versículo 1, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. El autor de esta carta de los Hebreos, después de demostrar por las Sagradas Escrituras la superioridad de Cristo, advierte a sus lectores que presten atención a lo que habían oído, es decir, recibido a través de la palabra con el fin de no desviarse. Y aquí lo que vemos es a la palabra, lo que hemos oído como un referente, es decir, la palabra de Dios como referente. Vivimos en la era de las comunicaciones. Escuchamos decenas, cientos de mensajes cada día. Miles de voces que intentan colarse en nuestra mente para decirnos qué debemos hacer, qué debemos comprar, crearnos una necesidad, decirnos qué debemos comer, qué debemos ver o escuchar, a quién debemos votar, incluso qué debemos pensar, la publicidad, las noticias,
los programas de entretenimiento, las novelas, el cine, la literatura, las redes sociales, también los padres, los profesores, los amigos, los vecinos, los hermanos, la suegra, el cuñado, el pastor. Todos nos hablan y nos intentan influenciar en nuestra manera de ver y comprender la realidad. Comprender el mundo que nos rodea y nuestras circunstancias. Algunas veces estas voces aciertan. Otras rozan la verdad, pero sabéis, en muchas ocasiones patinan. Y no olvidemos que nosotros mismos nos constituimos en voces para otros. Lo que hemos oído. La palabra de Dios se constituye en el referente por excelencia, el punto de apoyo, la norma que filtra todas las demás reglas. La palabra de Dios es la voz que debe ocupar nuestra principal atención. Es el filtro que nos puede ayudar a eliminar el ruido que molesta y nubla nuestro pensamiento. Por eso, oró Jesús por sus discípulos diciendo: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es la verdad la que nos libera y nos ilumina el camino, la que discierne nuestros pensamientos y aún nuestras intenciones ocultas, la que nos revela la voluntad de Dios y los valores de su reino. Así que el autor habla de la palabra de Dios como un amarre. Según argumenta el autor de Hebreos, el propósito de lo que hemos oído es para no desviarnos. La palabra, y aquí una referencia al lenguaje original en que se escribe este texto, el griego, la palabra que se traduce por no deslizarse es la que se usaba para describir cuando los barcos perdían el amarre en el puerto y por tanto quedaban a la deriva a merced del viento y de las olas, alejándose de la seguridad del puerto. Es decir, cuando dejamos de prestar atención a la palabra de Dios, corremos serio peligro de dejarnos llevar por cualquier voz que llama a nuestra puerta, de creer cualquier mentira que acaba esclavizando nuestra mente, de cuestionar la fidelidad y el poder de Dios. En definitiva, corremos el riesgo de naufragar en nuestra fe. La palabra de Dios es el amarre que nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el garante de lo que dice. Su carácter, todo su ser, impregna cada una de sus palabras. La palabra de Dios no es solo un mensaje, sino la revelación del mismo ser de Dios. Entonces, porque Dios es fiel, también es fiel lo que Él dice, su palabra. Así que no tenemos otra opción para valorar la obra de Dios en nuestra vida que prestar atención a lo que hemos oído, la palabra de Dios. La segunda manera para valorar adecuadamente la obra de Dios en nuestras vidas es apreciando la magnitud de la obra de Dios. Dicen versículos 2 y 3:
de Hebreos capítulo 2, dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El argumento del autor de la carta refuerza la atención que merece la figura de Cristo, comparando la forma con la que Dios trata la desconsideración de su pueblo. Fijaos, los judíos del primer siglo vinculaban la revelación de la ley de Moisés al ministerio de los ángeles. Por eso dice la palabra hablada por medio de ángeles. Pablo y el apóstol Pablo y Esteban hacen una pequeña referencia que nos invita a entender que tenían esta forma de pensar. Por ejemplo, en Gálatas 3:19 y Hechos 7:53 encontramos estas referencias. Dice, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. O Esteban diciendo acerca de Moisés, este Moisés a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Es decir, si Dios ha actuado en una manera severa en el pasado, con la palabra dada por medio de los ángeles, ¿qué nos hace pensar que no lo va a hacer ahora con un mensaje superior? Se trata de una advertencia dura. Una advertencia dura hacia el menosprecio del Evangelio de Jesucristo. Estos hermanos hebreos, judíos convertidos, estaban pisando aguas movedizas. Y aquí nos encontramos la justicia de Dios como un punto de referencia. ¿Qué situaciones respecto a la justicia de Dios pudiera tener en mente el autor? Es decir, ¿en qué Dios fue severo? Por ejemplo, en la forma en que Dios trató la rebelión en Cades, a las puertas de Canaán. Para poneros un poco en contexto, después de la liberación de Egipto, el pueblo llegó a las puertas de la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto? 40 años. Negativo. Tardaron año y medio. Tardaron año y medio. Llegaron a las puertas después de año y medio. Enviaron unos espías. Estos espías dieron un informe desfavorable, no creyeron que Dios podía darles la tierra, ¿y qué hizo el Señor? Pues les castigó a andar 40 años. Pero llegaron año y medio después. Fijaos. ¿Os acordáis de esto de un momento crucial? Pues este fue un momento crucial. Porque pudiéndose ahorrar 38 años de peregrinación en el desierto, por su mala cabeza, y Dios fue severo, porque no le creyeron. Recordemos cómo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cayeron fulminados por ofrecer fuego extraño, es decir, por su actitud de menosprecio al ministerio sacerdotal. También pudo tener en mente las caídas
de Samaria y de Jerusalén. Es decir, después de años, Israel estuvo manteniéndose en la idolatría y el Señor les dijo: mirad que vais a perder vuestra tierra. Pues las 10 tribus del norte primero, que tenían la capital en Samaria, y después Judá y Benjamín, que tenían la capital en Jerusalén, cayeron en manos de asirios y babilonios. Perdieron su tierra. Que como nación, eso ocurrió en el 722 a.C., la otra, Jerusalén, en el 586 a.C., y que Israel como nación no ha vuelto a recuperar hasta 1948. Haced cuentas. A pesar de todo, Dios mostró su misericordia en varias formas. Ha mantenido sus promesas de restauración, no ha abandonado los planes de futuro para el pueblo de Dios en la historia. Pero la rebelión les salió cara. El pueblo no se fue de rositas. El carácter fiel y justo de Dios no lo pudo pasar por alto, como tampoco lo haría ahora. Ahora bien, ¿cuánto más tratándose de la redención en Cristo? Si este fue el modus operandi de Dios en el sistema de la ley de Moisés, en la que es la sombra del misterio que tenía que ser revelado en Cristo, ¿cuánto más será la severidad para quien menosprecie la salvación que hemos recibido por la redención en Cristo? Fijaos, vamos a intentar entender la redención en Cristo, ¿vale? Fijaos. Vamos a intentar valorarla. La redención en Cristo, ¿de qué nos habla? Fijaos, la redención en Cristo nos habla de la consumación de la ley, del cumplimiento total de la ley. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, las promesas que hay allí, se cumplen en la redención en Cristo. Tela. 2. Todos los sacrificios del sistema ceremonial de Levítico, todos los sacrificios, etc., todo confluye en el sacrificio de Jesús. O sea, todos los sacrificios, desde el de Abel hasta el más tardío, todo confluye en el sacrificio de Cristo. Luego, tercero, se trata de la muerte del Redentor a nuestro favor. Es decir, el más alto precio que se pueda pagar en todos los universos. El Creador, porque Jesús estaba en la creación, haciendo todas las cosas, el Creador muere. Échale. Cuarto, se trata de la ofrenda, de la eficaz ofrenda del Hijo como sustituto de nuestra muerte. Se trata de una ofrenda eficaz. Quinto, se trata del mayor acto de amor demostrado en la historia. Sexto, se trata del cumplimiento de la justicia divina y de la más excelente expresión de gracia y misericordia. Y podríamos seguir reflexionando. La obra de Cristo en la cruz no es grande. Es gigantesca, magnífica, sublime, enorme, excelsa, monumental, majestuosa, universal, cósmica. Fijaos, si decimos que la gloria
de Dios se hace visible por medio de la creación, de las cosas hechas, la gloria de Dios en la redención supera con creces la gloria de la creación. Si menospreciamos una salvación así, ¿cómo se nos ocurre pensar que Dios lo va a dejar pasar por alto? Pero hay una cosa que me gustaría decir, y es que estéis tranquilos. Es tan solo una advertencia. Si Dios fue paciente con Israel, también va a ser paciente con nosotros. Si Dios ha tenido y tiene misericordia de su pueblo en tiempos antiguos, también la tiene con nosotros ahora. Además, estáis aquí, ¿no? Habéis venido aquí a escuchar la palabra del Señor, a adorarle, para reconocerle como Señor, para escuchar su voz y valorar el amor de Dios en su justa medida, o al menos intentarlo. La advertencia es para que ni se nos pase por la cabeza mirar hacia atrás. No queda otra que valorar adecuadamente la obra de Dios en nuestra vida, recordad, prestando atención a la palabra de Dios y apreciando la magnitud de su obra a nuestro favor. La tercera manera de valorar adecuadamente la obra de Dios en nuestras vidas es aceptando el testimonio de Dios mismo y de su pueblo. Versículo 3, la segunda parte, y el versículo 4. Dice: la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es decir, el autor de la carta pasa ahora a demostrar los hechos significativos que muestran la grandeza de esa salvación. Dice que fue proclamada por el mismo Señor. Dios mismo, eso quiere decir que Dios mismo se inmiscuye en el mensaje, al punto de que Él mismo es el mensaje, el centro. Recordemos cómo inicia el Evangelio Juan en el cuarto Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y el versículo 14, en ese capítulo 1, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios mismo se compromete, se involucra en la obra de redención. No envía a otros, se envía a sí mismo. También nos dice que el mensaje fue confirmado por los testigos presenciales que lo oyeron. Nos fue confirmada por los que oyeron. En todo juicio se reconoce el valor del testimonio que aportan los testigos de un suceso. Los testigos de la crucifixión y posteriormente de la resurrección dieron autenticidad al relato porque lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos, lo tocaron con sus manos. Y Dios mismo les dio el sello de autenticidad. Dice, testificando Dios juntamente con ellos. Resulta que en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo, Dios en el Espíritu se integra plenamente en medio de los suyos para validar con su misma presencia la obra de redención
que acababa de ejecutar Jesucristo en la cruz. Dice Pablo en Efesios: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y además, el mensaje fue validado con señales, maravillas y dones. No hay evento más extraordinario que la resurrección de Cristo, pero no fue el único hecho extraordinario. Ya lo dijo Jesús a los suyos, que harían señales y milagros aún mayores que los que él hizo, que él mismo hizo, harto difícil, como la sanidad de un paralítico a las puertas del templo en Jerusalén, o la improvisada academia de idiomas en el mismo día de Pentecostés, y otras muchas largas señales. Ante toda esta evidencia que valida, da autenticidad a la obra de redención en Cristo, ¿qué podemos añadir? Pues sí, podemos añadir. Yo podría añadir unos cuantos testimonios de maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y vosotros, cada uno, podría añadir una lista aún más grande que la mía de maravillas que Dios ha hecho en vuestras vidas. Y algunas que ni lo sabéis que las ha hecho, pero que están ahí. Por tanto, queda claro que la obra de Dios en nuestras vidas tiene un valor incalculable, que no se puede medir, y para corroborarlo solo tenemos que recordar, prestar atención a lo que hemos oído, a la palabra de Dios, apreciar la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros y aceptar el testimonio de Dios y de su pueblo. Entonces, ¿cómo es posible menospreciar una obra de amor tan inmensa? ¿Qué sentido tiene mirar atrás? ¿Qué perdió Israel en Egipto? Pensando, ¿qué es lo que perdió Israel en Egipto? ¿Los puerros? La libertad. ¿El pan? ¿Una casa de adobe? ¿Qué es lo que echaban de menos los hebreos? Para decir, queremos volver a Egipto. ¿Qué es lo que echan de menos estos creyentes de hebreos que pueda tener de valor? Sus tradiciones, la circuncisión, sus fiestas. ¿Qué echarías tú de menos en una vida sin la que Dios formara parte? ¿Qué beneficios sacamos por menospreciar una salvación tan grande? La evidencia en favor del valor de la obra de redención en nuestras vidas es abrumadora. La salvación que Cristo operó en la cruz gana por goleada. Y nos va a ayudar a mantener ese valor si prestamos atención a la palabra de Dios, si apreciamos la magnitud de lo que Dios ha hecho y aceptamos el testimonio de Dios y de su pueblo. Y os invito a hacer en el día de hoy un ejercicio de un antes y un después. Os invito a rendir vuestra vida, vuestra mente,
vuestro corazón, vuestra libertad, a rendir vuestro tiempo, vuestras energías, sea poco o mucho, vuestras palabras, vuestras acciones, vuestras manos, vuestros ojos, a rendir todo vuestro ser al Señor. El valor de lo que el Señor ha hecho por ti es tan grande que no hay nada en este mundo que pueda igualar el valor del amor que ha derrochado por ti. Si piensas que seguir al Señor es un camino de renuncias, de pérdidas, te equivocas. El valor de la obra de Dios en ti es tan maravilloso que lo mucho de valor que te parezca en este mundo es calderilla al compararlo con lo que significa el mensaje de la cruz, con ese mensaje que te susurra desde ese momento: cuánto te quiere el Señor. Dicho de otra manera, si piensas que seguir a Cristo es caro, piensa que es más caro no seguirle. No mires atrás. Señor y Padre, queremos honrarte, darte gracias por tu palabra, por las múltiples bendiciones que tú nos das, pero sobre todo, Señor, porque ahí en la cruz diste un valor incalculable a mi vida. Y, Señor, con todas mis fallas, dificultades, debilidades, no tengo otra cosa que rendirme ante ti, Señor, y darte gracias por tal derroche de amor. Y como dice la canción, te seguiré, Señor, te seguiré.